Hola, hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Aquí para empezar con la siguiente parte que trata sobre turbulencias y complejidad en las artes. Vamos a tener a alguien que va a hablar desde el tema, va a abordar el tema para tratar de materializar a la transdisciplina, como diría Jimena. El primero va a ser desde el punto de vista de la física Roberto Zenit. Después vamos a tener a un filósofo que es Axel Barceló. Y para concluir vamos a tener a un músico quien es Diego Villaseñor. Entonces, bueno, Roberto Zenit es un investigador en uno de los temas más complicados de la física clásica, que es la mecánica de fluidos. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad de Brown, en la Escuela de Ingeniería. Y bueno, durante más de 20 años fue investigador del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM. Entonces, no sé si quieres, va a abordar el tema de las turbulencias desde el punto de vista de la física, pero también algunos trabajos que ha hecho con el arte. Entonces, Roberto. Sí. Gracias, Octavio. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto participar aquí con ustedes. Me da siempre emoción poder compartir este trabajo. Voy a cambiar un poco la temática de cómo ha sido la discusión hasta ahora, que ha sido interesantísima desde mi punto de vista. Y entonces voy a pegarme a hablar de lo que sé un poco más, que es física, y en particular física de fluidos, y voy a tratar de lanzar el anzuelo ahí para de nuevo, como dice Octavio, y como es un poco el objetivo de este tipo de pláticas, es de crear una transdisciplina y como algo, eh, no sé, duro, no sé cómo llamarlo, algo perpendicular a esta discusión como es la física, podría ser, en realidad tiene eh, mucho en común, ¿no? Entonces voy a compartirles mi pantalla, ¿no? Entonces, lo que hice, lo que me pidió Octavio, voy a darles una pequeña resumen de qué es lo que yo hago, ¿no? Como investigador, un poco sobre el trabajo en que he estado colaborando con Octavio y con el programa Arte, Ciencia y Tecnología. Y después les voy a platicar como si estuviera dando mi clase de posgrado sobre turbulencia, ¿no? De nuevo, con la idea de motivar esta plática con fines, con ejes filosóficos o artísticos, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? Entonces, mi área de investigación es mecánica de fluidos, y lo que descubrí a través de una serie de accidentes bondadosos es que la pintura artística tiene mucho que ver con la física de fluidos. Entonces, primero voy a comenzar definiendo qué es lo que hago, qué es lo que paga la renta en mi caso, ¿no? Yo me dedico a estudiar fluidos, y esta es la definición formal de un fluido. De nuevo, nosotros tenemos esta interpretación fenomenológica de lo que es un fluido, pero esta es la definición formal. Es un material que se deforma, pero no solamente se deforma, sino que continúa deformándose si uno le aplica una fuerza, que es diferente a un sólido elástico, un cuerpo rígido. Además de un fluido, además de acelerarse, se fluye, se deforma, pero no llega a un estado final, sino continúa fluyendo, continúa deformándose si es que esa fuerza continúa actuando. Y entonces, de lo que trata la parte de investigación a la que yo me dedico es la mecánica, que de nuevo, esto es una cosa que todos sabemos desde la secundaria, es la parte de física que estudia justo esa relación entre la fuerza y el movimiento, ¿no? Y aquí está la portada del libro, que es el eje, todo lo que ocurre a la escala humana, todo lo que hacemos, todo lo que realizamos a escala humana está regido por las leyes de Newton, la segunda ley de Newton en particular, donde dice que la fuerza produce cambios de momentum lineal, en particular aceleración, ¿no? Y luego, todo esto ustedes lo saben, porque todos lo vimos desde la secundaria y se comienza a hablar de esta idea, ¿no? Y de nuevo voy a tocar brevemente cosas un poco técnicas, pero no voy a entrar mucho en detalle, ¿no? Entonces, esto que está aquí es la mecánica clásica, es lo que ustedes aprenden en la secundaria o en la preparatoria, donde la fuerza
es proporcional a los cambios temporales del producto masa por velocidad, es decir, la fuerza produce aceleración, ¿no? Aquí está Newton, sin su melena clásica, es la estatua que está ahí en Trinity College en Cambridge, ¿no? Y de nuevo, él fue el que planteó esta relación. Si yo tengo un cuerpo de una cierta masa y esa masa no cambia y yo le aplico una fuerza, se va a acelerar, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos esa realidad de un cuerpo rígido a un cuerpo que tiene esta propiedad de ser fluido? Es decir, un cuerpo fluido. Entonces, la fuerza se traduce en presión. Tenemos una cierta cantidad de fuerza viscosa y una fuerza gravitacional, ¿no? Y eso produce de nuevo la misma aceleración, pero produce otro tipo de cambios físicos en el flujo, ¿no? Entonces, de nuevo, no importa si no entienden es como si estuviera escrito esto en coreano, no importa. Lo único que tienen que identificar de esta lámina es que cuando uno se ocupa de estudiar mecánica de fluidos, en contraste con estudiar mecánica de cuerpos rígidos, la predicción matemática, la ecuación que nosotros tendríamos que resolver es infinitamente más complicada. De hecho, no hay una solución matemática para esta ecuación y hay por ahí un premio de $1 millón a la persona que encuentre un método para resolver esta ecuación. Y entonces por eso es que hay gente como yo que se dedica justamente a tratar de estudiar esta relación entre fuerzas y flujo para el caso de fluidos, ¿no? Bueno, pero de nuevo, yo tengo mis proyectos de investigación como investigador, como decía Octavio, yo soy universitario, trabajé en la UNAM por muchos años y tengo mis proyectos de investigación sobre física de fluidos, ¿no? Pero en algún momento, por una razón fortuita, pues tuve un avistamiento, ¿no? Me di cuenta de algo y que siempre estaba ahí presente y fue un descubrimiento para mí, ¿no? Entonces, les voy a hablar un poco de cómo yo veo entonces la creación artística desde el lugar que les acabo de contar, desde esta persona que sabe que existe una relación entre movimiento y fuerza y que esa relación entre movimiento y fuerza es diferente para el caso de fluidos, ¿no? Entonces, esta es la pintura probablemente más famosa, ¿no? Si ustedes ponen en el buscador de Google pinturas famosas, esta es la primera que aparece, ¿no? Quizá esta y la Gioconda, ¿no? Y esta me gusta porque justamente tiene una cierta naturaleza turbulenta, ¿no? Es La noche estrellada de Van Gogh, ¿no? Y tiene una cierta composición, tiene una cierta técnica pictórica, que de nuevo, yo no puedo hablar mucho de eso en detalle porque no es mi área de especialidad, pero sí puedo pensar cómo es que uno llega a crear este tipo de, una obra artística como esta, ¿no? Entonces aquí está de nuevo la noche estrellada. Y entonces, esto es lo que yo tuve este alumbramiento, me di cuenta de que esto era lo que pasaba. Entonces, cuando uno quiere crear una obra de arte, empieza uno siempre con un lienzo en blanco, donde pues uno comienza a pensar, imaginarse cómo plasmar una realidad literal o una realidad figurativa en este lienzo, en esta superficie bidimensional, ¿no? Entonces, lo primero que uno necesita es el material, que son los fluidos, ¿no? Justamente, ¿no? Una serie de líquidos que tienen estas propiedades, una propiedad de viscosidad, tiene una propiedad de densidad, tensión superficial, en fin, ¿no? Lo siguiente que uno necesita para comenzar a crear una obra de arte es saber una persona que tenga familiaridad con estas propiedades de estos materiales, de estos fluidos, ¿no? Que a través de experimentación y empiricismo sea capaz de manipular las pinturas, ¿no? Entonces, el argumento que yo planteo para hacer este ejercicio de transdisciplina es que en realidad lo que sabe, en este caso, lo que sabía Vincent Van Gogh es justamente esa ecuación súper difícil que yo les acabo de contar, ¿no? Los artistas, de alguna manera, aprenden a resolver la ecuación de
conservación de cantidad de movimiento de una manera meramente empírica, ¿no? Se vuelven expertos en mecánica de fluidos porque son capaces de generar gradientes de presión, de pelear en contra de la viscosidad, para así provocar que se mueva la pintura a una cierta tasa de deformación, a una cierta velocidad, y eso produce los trazos que tienen después valor estético, ¿no? Entonces, esto fue lo que me pareció muy interesante, ¿no? De tratar de hacer ingeniería inversa de las obras de arte, ¿no? Uno ve la obra de arte y uno, desde mi punto de vista como persona que estudia fluidos, quiero saber cómo fue el proceso que siguió el artista para llegar a plasmar una obra de arte dada, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es lo que yo descubrí, ¿no? Puede parecer muy simple o muy bobo si ustedes quieren, probablemente sí lo es, pero pintar es mecánica, y pintar con fluidos, pues es mecánica de fluidos, y si eso es a lo que yo me dedico, entonces pues, podría tal vez tratar de describir este proceso como un experimento científico, ¿no? Entonces, yo inicio mi ejercicio de pintar con un volumen de fluido que tiene una cierta viscosidad, tiene una cierta densidad, y aplico una fuerza en la superficie de este volumen de fluido utilizando un instrumento, ¿no? Y muevo la mano a una cierta velocidad y eso da lugar a una mancha que tiene un ancho, un largo y tiene una cierta textura, ¿no? Entonces, este proceso mecánico es lo que hacen los artistas, lo que aprenden los estudiantes de arte a través de una repetición a veces metodológica, a veces experimental, y cambiando la velocidad, adelgazando la pintura. Y esto es una cosa que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Octavio Moctezuma ha venido, por ejemplo, a nuestro laboratorio a pintar, nosotros lo fotografiamos, y nada más de observarlo cómo él hace su arte, aprendemos muchas cosas, ¿no? Entonces, esta idea que les acabo de contar fue lo que yo propuse para el programa Arte, Ciencia y Tecnología, y nos dieron un proyecto para estudiar este proceso, y ha sido un éxito gigante desde mi punto de vista, ¿no? Hemos establecido proyectos experimentales en los cuales buscamos, por ejemplo, entender cómo es que Siqueiros realizaba su técnica de pintura accidental. Esta es una fotografía de uno de esos experimentos que hicimos en el laboratorio. De nuevo, no voy a entrar mucho en detalle, con mucho gusto les puedo dar más información de cada uno de estos proyectos, ¿no? Hemos trabajado recientemente en entender la técnica de escurrimiento de Pollock, cómo es que este artista manejaba filamentos viscosos de fluidos para depositarlos en sus composiciones de arte abstracto, ¿no? Tenemos un proyecto para entender la técnica de decalcomanía de Remedios Varo, donde ella pegaba láminas flexibles a los lienzos frescos, y al arrancarlos se generaban estas ramificaciones, esas son características de esta técnica que se llama de calcomanía. Tenemos una colaboración con la doctora Sandra Cetina. Ella escribió su tesis de doctorado sobre el mural que está en San Ildefonso, que se llama La Creación, que es el primer mural de Diego Rivera, y el primer y último mural que Diego Rivera pintó utilizando esta técnica encáustica, que es una técnica que utiliza una pintura hecha de cera, ¿no? Es súper difícil, y entonces fue debut y despedida de la técnica, porque físicamente era muy difícil llevar a cabo. Y en fin, ¿no? Tenemos de la parte que les contaba donde Octavio venía a pintar a nuestro laboratorio, era sobre acuarelas, y entonces si nosotros extraemos ese conocimiento empírico, lo reformateamos, le cambiamos el sistema operativo y le ponemos el sistema operativo física en lugar del sistema operativo de creación artística, nosotros podemos recompilar este conocimiento para ganar entendimiento desde el punto de vista fundamental, ¿no? Entonces, si yo veo una obra de Georgia O'Keeffe, podría decir, bueno, ella, además de la composición, que eso no se puede cuantificar, yo podría decir, bueno,
para pintar, para llegar a plasmar una cierta textura, ella hizo una serie de procedimientos y esos tienen que ver todos con mecánica de fluidos y física de fluidos, ¿no? Y además hay interacciones con artistas. Entonces, de nuevo, esto ha sido un proyecto que ha sido muy enriquecedor y ha abierto esta nueva línea de investigación que, como les dije, ha sido sin presunción, ha sido muy exitosa y muy vamos adelante con ella, con muchas líneas, con muchos proyectos de investigación, ¿no? Bueno, Hola, ahora, Roberto. mándeme. Estamos ya con el tiempo bastante limitado. ¿Podrías Sí, concluir? sí, nada más les voy a contar sobre turbulencia, ¿no? Turbulencias es para dar lugar a la discusión. La turbulencia, de nuevo, es un fenómeno de física de fluidos, ¿no? Y esto tiene que ver con el hecho de que un flujo puede hacerse inestable, ¿no? Si nosotros tenemos un cono vertical así, es estable, y tenemos un cono vertical parado de punta, es inestable. Es decir, si le damos una pequeña perturbación, esto cambia o no cambia de estado, ¿no? Entonces, este es el clásico ejemplo de un flujo turbulento, donde nosotros tenemos al inicio un flujo muy estable, pero después hay una pequeña perturbación y este fluido se vuelve desorganizado de alguna manera. Lo que es más interesante de los flujos turbulentos, ¿no?, que de nuevo tienen que ver con esta percepción de complejidad, voy a pasar al siguiente, son sus propiedades, ¿no? Y en particular quisiera yo tocar nada más en dos. Este es el chorro turbulento que está saliendo aquí de Don Goyo, ¿no? Que tiene una característica, esa multiescala, ¿no? Si ustedes observan la naturaleza de este flujo, tiene remolinos que son de muy grande tamaño, tiene remolinos de tamaño intermedio, y si nosotros hiciéramos un zoom más cercano, se verían remolinos de muy pequeño tamaño, ¿no? Entonces, tiene estas escalas de diferentes tamaños y lo que es más importante es que no es un fenómeno aleatorio, ¿no? Es un fenómeno que tiene cierto orden a pesar de que parezca algo completamente aleatorio. Los remolinos se van organizando en diferentes capas de tamaño. Los tamaños no son aleatorios, ¿no? Entonces aquí está una pequeña ilustración de cómo se vería un chorro turbulento y cómo esa textura, cómo esa estructura compleja de organización, de autoorganización, puede servir para iniciar una discusión sobre estética y complejidad, ¿no? Entonces, con eso, Octavio, puedo ceder la palabra al siguiente ponente para iniciar la conversación. Muchas gracias, Roberto. Bueno, ahora le toca el turno a Axel Barceló. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Le interesa sobre todo el estudio de las representaciones humanas, como la palabra, las imágenes, pero también los diagramas y las fórmulas. Además, pertenece al grupo transdisciplinario de Arte más Ciencia de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, bueno, él va a abordar el tema de las turbulencias desde el punto de vista estético para ver si podemos hablar de un canon de la complejidad o algo así. Adelante, Axel. Muchas gracias, Octavio. Efectivamente, pues el punto de esta mesa es más que nada el diálogo, entonces voy a tratar de ser muy breve simplemente para presentarme y pues también para dar pie a preguntas que puedan darle sentido a la mesa. Como acabas de mencionar, efectivamente, mi nombre es Axel Barceló y soy investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en donde me dedico a la filosofía. Especialmente mucho al trabajo, al análisis de diagramas, este tipo de imágenes. Pero quiero ir un poquito más atrás acerca de cómo terminé aquí en esta mesa redonda, porque yo tuve mucha suerte. Hice mi doctorado en la Universidad de Indiana, en Bloomington, que es allá en los 90, a finales de los 90. Ese era el edificio donde nosotros estudiábamos. Y tuve la suerte que a finales de los 90 me tocara la explosión de una discusión muy, muy, muy interesante que se estaba dando en la intersección de la cognición, las ciencias cognitivas, la neurofisiología, la inteligencia artificial, en general la psicología y la filosofía.
y era acerca de cómo pensar nuestra relación, el papel la relación entre el ser humano y su entorno. Es decir, cómo pensar la manera en la cual nos pensamos a nosotros mismos y pensamos a lo que está a nuestro alrededor. Y es muy interesante estar ahí en ese momento porque en Bloomington en ese momento tuvimos la suerte de contar como muy buenos exponentes. Tuve la oportunidad de ser expuesto a dos paradigmas muy importantes que hasta la fecha siguen un poco en pugna acerca de cómo resolver esta pregunta, es decir, cómo pensar la relación entre el ser humano y su ambiente. Por un lado, tuve la oportunidad de tomar clase con John Barwise cuando estaba escribiendo precisamente este libro, la lógica de los sistemas distribuidos, que desafortunadamente falleció mientras yo estaba estudiando mi doctorado, y tiene este modelo muy interesante del flujo de información. Entonces, él hace teorías muy interesantes acerca de cómo el intercambio de información nos permite coordinarnos. Vamos a ponerlas a ver. Al rato voy a entrar un poco más en detalle. Pero por otro lado, estaba surgiendo otro paradigma, un nuevo paradigma, gracias a autores como Tim Van Gelder, la figura de arriba, que fue profesor mío, y afortunadamente uno de mis compañeros de clase era Tony Chimero, que está allá abajo, Anthony, y ellos, entre otros, al igual que otros personajes de esa generación, estaban tratando de desarrollar un nuevo paradigma para pensar nuestra relación con el ambiente, en el cual la información no era algo así como representación, no había un contenido representacional, sino más bien nuestra relación con el mundo era como parte de un sistema dinámico y complejo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La pregunta que nos guiaba a todos los filósofos casi de esa generación, y una pregunta que me sigue guiando mucho de mi investigación, es pensar el pensamiento, pensar la comunicación, pensar la tecnología, pensar todas estas cosas, ya no como algo que sucede, digamos, entre dos cabezas, como en este caso, sino más bien algo que sucede en el mundo, algo que sucede que es situado, ¿no? La palabra situado era muy importante, ha sido muy importante para nuestra generación, es decir, pensar al pensamiento como algo situado, pensar al lenguaje como algo situado, pensar al humano como algo situado, es decir, no aislado, sino como localizado, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos no sucede casi nunca al interior de nuestra mente, sino que más bien sucede en nuestro intercambio, en nuestra relación con lo que está pasando a nuestro alrededor. En este caso, pues lo que estamos haciendo nosotros es muy claro porque tenemos una computadora enfrente de nosotros y gracias a esta computadora y al internet y a Zoom y a YouTube, podemos participar de este intercambio de ideas. ¿Okay? Entonces, aun cuando nuestra idea de intercambiar ideas parece ser una especie de conexión entre dos mentes, en realidad es un sistema complejo que involucra tecnología, involucra cognición, pero también involucra otros elementos muy importantes como es la percepción. Entonces, a mí lo que me interesa, lo que realmente me interesa, y es algo que repito, creo que está muy marcado por el tipo de generación que soy dentro de la filosofía, es la relación compleja que se da entre estos cuatro elementos, que son la cognición, es decir, el pensamiento, la percepción, y yo especialmente he trabajado mucho en visión, pero en realidad la idea es más general acerca de cómo cognición, percepción, tecnología y acción se retroalimentan mutuamente. ¿Sí? La pregunta es ya no tener una teoría de la cognición por un lado, una teoría de la percepción por el otro, una teoría de la acción por el otro, una teoría de la tecnología por el otro, sino más bien tener una gran teoría en la cual la conexión entre estas cuatro cosas es por lo menos tan importante como lo que sucede en cada una de estas cajitas. Es decir, tratar de pensar estos cuatro elementos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la pregunta. Pero, como decía, hay por lo menos dos paradigmas acerca de cómo acercarnos a este tema, o por lo menos eran los dos que a mí me tocó ser expuesto mientras estaba estudiando. Para algunos, la idea es que estos cuatro elementos forman parte de algo que llamamos un sistema distribuido.
¿Qué quiere decir que es un sistema distribuido? Quiere decir que cada uno de estas cajitas, como la cognición, la percepción, la acción y la tecnología, tienen procesos internos, son una especie de módulos, pero al mismo tiempo también están reaccionando y comunicándose con lo que pasa en los otros módulos. ¿Sí? Lo que está pasando en nuestra cognición está coordinado con lo que sucede en la percepción, que también está coordinado con lo que sucede en la acción, que está coordinado con la tecnología que usamos, ¿no? Por ejemplo, otra vez, ahorita yo estoy hablando con ustedes, entonces cuando hablo, pues primero pienso lo que voy a decir, también utilizo mi percepción para recibir retroalimentación de ustedes, aunque sea un poco remota, nada más puedo ver a Octavio, poca gente a través del Zoom, y mi acción está todo el tiempo siendo monitoreada a través de mi percepción y mi cognición. Y este monitoreo que hago de mis propias acciones está muy ligadas al hecho de que estoy utilizando cierta tecnología para lograr mis fines. La más obvia en este momento, pues, repito, es esta pantalla que tenemos entre ustedes y yo, pero también el lenguaje, ¿no? El lenguaje también es otra tecnología que estoy utilizando en este momento para comunicar mis ideas. Entonces, es la hipótesis del sistema distribuido. Pero no es la única hipótesis. La otra hipótesis es la hipótesis del sistema dinámico. El sistema dinámico es la idea de que no hay estos modulitos, ¿no? Es decir, que esta imagen así de 4 cajitas y rayitas es demasiado simple. Es una simplificación que nos da muy poca luz acerca de realmente lo que está pasando aquí y que más bien tenemos que pensar estos 4 elementos de una manera más dinámica, de una manera en donde estén más interrelacionadas, de tal manera que en sentido estricto no hay una línea que divida, por ejemplo, cognición de percepción, percepción de acción, acción de tecnología, sino que las 4 forman parte de un sistema en el cual son inseparables porque es un sistema dinámico. La importancia de distinguir estas dos hipótesis es porque también van a generar 2 tipos de modelos o 2 tipos de compromisos metodológicos acerca de cómo vamos a pensar nuestro lugar en el mundo. ¿Okay? Entonces, el primer modelo, el modelo de un sistema distribuido, pues está muy, muy ligado a una visión, digamos, computacional de la mente. Un modelo muy computacional de, repito, la relación entre cognición, percepción, acción y tecnología. ¿Okay? Es una idea modular, por eso es que estamos pensando como una especie de diagrama de flujo en el cual cada uno de estos módulos se coordina y se comunica con los otros, pero no necesariamente a través de un lenguaje, sino más que nada a través de la explotación de regularidades en el ambiente en el que nos manejamos, aunque también a través del uso de representaciones. Entonces, este es un modelo, digamos, muy tradicional, especialmente para los que venimos de la inteligencia artificial, que se contrapone a este nuevo modelo que estaban avanzando gente como Van Gelder, etcétera, en el cual más bien la relación tiene que modelarse con otro tipo de herramientas de análisis. Ya no la lógica tradicional o herramientas algebraicas o sistemas matemáticos discretos, sino más bien sistemas matemáticos dinámicos, continuos, pues cosas como atractores y este tipo de cosas, que este tipo de herramientas matemáticas son las que van a ser más útiles para explicar nuestra relación con el medio ambiente. Otra vez, la manera en que se engranan de manera compleja percepción, acción, cognición y tecnología. Entonces, estos son los 2 modelos. Entonces, yo tuve la oportunidad de estar expuesto a los 2. El debate, sigo conociendo a los 2 porque el debate continúa, pero yo sigo trabajando más que nada del lado clásico. Después de conocer los 2, aún creo que en tanto principios metodológicos los 2 son muy útiles, pero no creo que debamos de deshacernos del modelo más tradicional. Creo que todavía es una hipótesis metodológica que todavía tiene mucho que dar. Entonces, mi trabajo ha sido tratar de defender este modelo clásico de la relación entre cognición, percepción, acción y tecnología, pero aplicado a casos específicos, porque lo que yo creo es que podemos tener una teoría general
de la relación entre cognición, percepción, acción y tecnología. Pero para poner la prueba necesitamos efectivamente buscar estudios de casos, ¿no? Y en mi caso en particular, a mí me interesa que estos casos sean por lo menos aparentemente tan heterogéneos como fuera posible. Entonces, por eso es que he trabajado mucho en filosofía de la ciencia, especialmente de las matemáticas, aunque también de la psicología. Entonces, a mí lo que me interesa son las tecnologías que han desarrollado los matemáticos, especialmente los diagramas, pero también las fórmulas, precisamente para obtener conocimiento científico. Entonces, por eso es que llevo mucho tiempo trabajando en cosas como cuál es la estructura de algo tan simple en este caso como cómo sumamos 318 más 114, no creo qué número está ahí, el qué pasa en las pruebas euclidianas, en los cálculos aritméticos, etcétera. Pero para que mi hipótesis efectivamente sea una hipótesis general, tengo que buscar otros ejemplos que no sean científicos. Y entonces por eso es que también he estado trabajando en cómo se aplicaría esto al arte si consideramos al arte como un tipo de tecnología. Entonces, ese es el trabajo que llevo haciendo en los últimos años, que es precisamente tratar de mostrar que el tipo de teoría general de correlación entre estas tres cosas que se aplica a otro tipo de tecnologías, especialmente a tecnologías científicas, se puede aplicar también al arte una vez que lo concebimos como un tipo de tecnología. Afortunadamente he tenido la oportunidad, como ya mencionaba Octavio, de trabajar dentro del grupo Arte más Ciencia de Pensamiento de Inmanencia, precisamente para hacer trabajo práctico, es decir, no solamente teorizar sobre arte, sino hacer arte, en particular dentro del colectivo de artistas Bios Ex Machina, con el cual hemos realizado varias exhibiciones y varias obras de arte contemporáneo, y también he tenido participación dentro de otro colectivo más ligado hacia la música, que es el colectivo Confort. Entonces, gracias a eso, he podido llevar estas ideas no solamente al ámbito académico de investigación, sino también a la práctica científica. Ese soy yo. Gracias. Entonces, espero en este marco hablar con ustedes en esta mesa. Axel, ¿ya estás concluyendo o todavía necesitas algo de tiempo? Ya dije. ¿Ya? Perfecto, muy bien, porque estamos un poco cortos de tiempo, como siempre, sucede cuando estamos hablando de cosas interesantes. El próximo ponente va a ser Diego Villaseñor. Él es compositor de música instrumental, improvisador, multiinstrumentista, programador y life coder. Trabaja a partir de ideas que vienen tanto de la filosofía como de la física, como de la ciencia más bien, que tienen que ver con complejidad y transdisciplina, y es justamente de lo que nos va a hablar. A ver, Diego, adelante. Hola a todos, ¿sí me escucho? Sí. Muy bien, gracias Octavio. Bueno, yo voy a contarles un poco sobre mi práctica, digamos el camino que he llevado estos últimos 6 años más o menos, y bueno, pues para no dar más preámbulos, voy a compartirles mi pantalla. Muy bien. Pues bueno, yo he estado trabajando mucho, bueno, yo estudié filosofía y primero antes que la música, y entonces uno de los temas que más me interesaron fue el pensamiento, ¿no? Y yo siempre me he estado preguntando cómo generar nuevas ideas, cómo funciona el pensamiento, a la vez que he tenido una gran fascinación durante muchos años con el aspecto visual de la naturaleza, ¿no? Sobre todo esta parte que tiene que ver con los fractales, digamos, con teoría del caos, con las formaciones geológicas, todo, ¿no? O sea, con el cuerpo, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues para mí las dos preguntas que, digamos, han guiado mi investigación es, por un lado, cómo funciona la naturaleza, cómo es que hace todas estas cosas tan complejas y que a mí me parecen tan atractivas, y por otro lado, cómo es que cómo es que con el pensamiento se pueden generar nuevas ideas, ¿no? Y en ese sentido, yo entiendo el pensamiento musical como un tipo de pensamiento que también genera ciertas ideas, ¿no? Trabaja con ideas y trabaja también con experiencias, ¿no? Con maneras de producir experiencia, que para mí sería pues como formas de concebir la realidad. Y bueno, creo que hay una intersección ahí pues fuerte, que sería pues me veo como humano, pues como parte de estos productos, o sea, más bien como un producto de estos procesos naturales, ¿no? O sea, físicos, químicos, biológicos,
y que bueno, de pronto pues tenemos como toda esta emergencia de nuestra conciencia y toda la experiencia, pero creo que en el fondo pues siempre están operando estas cosas, ¿no? A nuestro exterior. Entonces un poco mi hipótesis de trabajo es que el pensamiento es un fenómeno natural, y esto quiere decir como que el pensamiento funciona a la manera de un ecosistema y de sistemas complejos, y bueno, que exhibe algunas de las características que pongo aquí, como apertura, no linealidad, retroalimentación, autoorganización, autosimilitud, autodiferenciación y, digamos, dinámicas complejas como las de los atractores. No quiero abundar demasiado en estos términos, espero como que, digamos, dentro de este marco pues ya todos estamos más o menos familiarizados, y tampoco quisiera como abundar en una definición del pensamiento que creo que es bastante compleja, pero sí decir que el pensamiento pues incluye cosas como dudar, afirmar, experimentar, sentir, conceptualizar, todo este tipo de cosas, ¿no? No solamente como lo que a veces asociaríamos con él, que sería la parte racional, sino también la parte pues de la experiencia, ¿no? De la sensibilidad. Y bueno, pues para mí esta hipótesis tiene como un gran problema, que es no se puede medir, ¿no? No hay manera de medir una idea, un concepto, digamos, el sistema de ideas que genera una obra musical o una experiencia así tan compleja como una sesión de improvisación donde hay una serie de intercambios musicales y de ideas, pues que pues creo que, bueno, desde mi perspectiva, desde lo que sé, sería imposible medir, ¿no? Y ni siquiera sé si tiene sentido para la ciencia preguntarse por ideas y conceptos, ¿no? Como, por cómo medirlas. Pero lo que sí creo que se puede hacer es, digamos, diseñar procesos que hagan visibles estas características que mencionaba antes, como la retroalimentación, la apertura del sistema, ¿no? La sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿no? Y creo que en ese sentido sí funciona, si digamos, estos procesos son productivos y eficientes, digamos, en un sentido como que sea semejante a los procesos naturales, que produzca, digamos, resultados, pues sí, digamos, como naturaleza, ¿no? Que tiene cierta eficiencia en la manera, por ejemplo, en la que el agua fluye por una montaña, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Como no es trabajoso, digamos, ¿no? No es como algo tan rebuscado, pienso yo. No sabría muy bien cómo definirlo, pero espero que se entienda. Entonces, bueno, creo que la hipótesis podría como merecer cierta, pues más investigación, ¿no? Algunos ejemplos de lo que yo me refiero con diseñar estos procesos, digamos, estos procesos artísticos, pues sería como tomar la apertura y decir, ok, no voy a cerrar mi proceso creativo o mi obra a ideas externas, ¿no? Y si de pronto aparecen ideas externas que puedan venir de mí, de otras personas o de alguna otra situación, pues la obra tiene que ser capaz de incorporarlas, ¿no? Y en ese sentido, pues puede haber como composición de elementos, superposición, hibridaciones, interacciones. En la retroalimentación, pues también, digamos, insertar los resultados de un momento previo en un momento actual, ¿no? O digamos, como hacer, digamos, dentro de mi práctica, pues tomar los resultados de una obra y ponerlos dentro de otra obra. Autoorganización, pues dejar que el proceso tome su propio rumbo, que creo que tiene mucho que ver con la apertura y al mismo tiempo con la retroalimentación, ¿no? Como un poco renunciar a mis propias expectativas y a mi voluntad de controlar hacia dónde va a ir y más bien, pues, seguirlo, ¿no? Seguir ese proceso y alimentarlo, ¿no? Y por otro lado, pues la sensibilidad a estímulos ambientales, digamos que la obra tenga la capacidad de ser distinta en cada situación, ¿no? O de poder ser actualizada de maneras que puedan ser muy distintas o sino que la lleven a otro tipo de situaciones con las que tenga que reaccionar y tener sentido ahí y no solamente por sí misma. Les voy a mostrar dos ejemplos. El primero es esta obra que se llama Videcoicuan, y esta es yo le llamo una música de músicas, ¿no? Porque es una pieza que está hecha de 5 piezas, digamos, sí, 5 piezas, y esas piezas interactúan dentro de otra pieza. Aquí, bueno, yo las concebí como módulos, y tenemos aquí, por ejemplo, este es el mapa de la obra, una parte del mapa, y cada una de estas líneas es digamos, las intervenciones en cada sección de cada una de las piezas. Un poco la idea es que
que cada una de estas piezas pueda interactuar con las otras, ¿no? Y al mismo tiempo también interactuar con la manera en que cada uno de estos músicos las aborda, porque es una pieza que está diseñada para ser tocada por músicos que tengan una capacidad también, o sea, tanto de leer música como de improvisar y de interactuar entre ellos y de llevar a esta música también hacia sus propios estilos. Entonces, bueno, pues yo lo que veo aquí en mi análisis de lo que sucede en esta obra, pues es que hay una cierta recursividad, hay una autosimilitud, porque es una música hecha de músicas. Los contrapuntos al interior de cada una de estas piezas, pues hacen contrapunto también entre ellas al superponerse. Y por ejemplo, aquí tenemos una sección, digamos, como un compás de la obra para uno de los instrumentistas. Y aquí lo que hace es tocar esta pieza, que es parte de Memories of a Wedding. Y lo que hace también es hibridar con las voces, con lo que están haciendo los otros músicos. Digamos, para mí hibridar es lo que está tocando, tratar de asemejarlo o tomar los elementos de lo que está escuchando y mezclarlos creativamente con lo que está tocando, con lo que está leyendo de esta otra pieza. Y al mismo tiempo tiene que alternar con esta otra pieza que es la de 21 nubes, ¿no? Entonces, pues bueno, cada músico tiene su manera de hacerlo y tiene, sí, o sea, puede ejercer su creatividad dentro de los límites que se plantean en estas músicas, ¿no? Esta es es la partitura, bueno, las diversas partituras, ejemplos. Este Espíritu Plantado en Árbol, 21 palabras, Memories of a Wedding, 25 campanas y 21 nubes, ¿no? Y si se fijan, pues ninguna no está especificado la clave, tampoco está especificado el ritmo realmente, y eso es para que estas piezas tengan esa flexibilidad de adaptarse unas a otras. Y bueno, estas piezas también están pensadas para ser ejecutadas independientemente o también en combinaciones entre ellas. Y yo estaría abierto también a que se tocaran superpuestas a otras piezas que yo mismo no escribí, ¿no? El segundo ejemplo es una pieza que llevo trabajando pues ya casi 2 años con Milo. Es más, con Milo también es un proceso más bien musical que ya no está cerrado, ya no tiene un objetivo generar una obra, sino más bien es entrar en este proceso creativo y explorar qué sucede, hacia dónde nos va llevando. La idea pues empieza con tomar un ecosistema, al ecosistema como una metáfora o como una estructura sobre la cual nosotros vamos anclando ideas musicales. Y bueno, todo está basado, todas las partituras están basadas en redes, pensando como que cada elemento de una red pues se puede conectar con otros, y eso sería como conectar diversos materiales musicales entre ellos. Y bueno, la interpretación que cada uno le da a estos puntos, que pueden ser como elementos de un ecosistema o pueden ser cosas más abstractas, ¿no? Como pensar nada más qué son los atractores o qué es un árbol filogenético. Cada una de estas cosas, pues se pueden componer entre ellas, ¿no? Se puede superponer, digamos, pensar en la polinización y qué atractores podría haber en la polinización, ¿no? No estamos tratando de ser estrictos, así como basarnos en artículos académicos o algo así. Si hay investigación, pero no queremos reproducir lo que tomamos de la ciencia, sino utilizar, por un lado, nuestra imaginación y por otro lado también apegarnos a estos procesos, de modo que podamos generar estados que para nosotros sean sean próximos a la experiencia que podríamos tener al verlos o al experimentarlos o al imaginar experiencias que incluso no podemos tener en la vida real. Y bueno, es un proceso que va arrojando cada vez más elementos, y nuestro propósito final es como tener una gran red a través de la cual podamos navegar y generar pues diversas experiencias, ¿no? Y cada una de estas experiencias pues sería una obra, pero el proceso es mucho mayor, ¿no? Y pues sí tiene toda esta complejidad de la que puede tener un ecosistema, o es lo que buscamos, pero pues, y eso más bien es como el objetivo, ¿no? Generar eso más que las obras, aunque las obras
tenemos ya muchas grabaciones, podemos hacer un concierto cuando sea, pero bueno. Y bueno, yo pienso que hay dos posibles interpretaciones del arte y del artista. No pienso que sean como que esta categorización sea como absoluta, más bien pienso que es como muy reductivista y que hay como gradaciones y combinaciones y que estoy dejando muchas cosas fuera de estas consideraciones, pero creo que puede ayudar un poco como a situar o a dimensionar los dos distintas posiciones en las que uno puede estar como artista, ¿no? O generar su arte, ¿no? Y también como la experiencia del arte, ¿no? Por un lado, pues está como la apertura, ¿no? Dejar que haya una fuera, una otredad, que haya colaboración, ¿no? Creo que es como muy importante. La colaboración toma mucho más, para mí es mucho más importante como colaborar que sentirme el autor de una obra, ¿no? Como que es más emocionante esta cosa que sucede cuando uno está interactuando con otras personas. Y esto pondría pues como a la idea del genio, ¿no? Del autor, que pues quizá bien, bueno, yo lo leo pues desde las estéticas como decimonónicas, ¿no? Del romanticismo, todo este tipo de estéticas, ¿no? Que surgen en la modernidad. Por otro lado, tenemos como la emergencia, que ya no concibe el error realmente, sino más bien como una intromisión de la afuera, ¿no? Y implica una confianza con el proceso, ¿no? De decir, ok, yo no sé qué vaya a hacer esto, no puedo predecirlo, no sé por qué sucedió, pero vamos a dejar que sea, ¿no? Y quizá vaya a generar algo totalmente inesperado y que florezca, ¿no? Por oposición, como digamos, en expectativa que ve el error como una negación, ¿no? Una cosa que no debería estar ahí, y yo siento pues, desconfiar de esas otras cosas que no tenemos control, ¿no? O que nuestra subjetividad no es capaz de concebir en un momento dado. Por otro lado, pues pienso que hay una oposición entre el proceso y la obra, donde el proceso, desde la posición compleja, es mucho más importante que la obra, ¿no? Y el proceso, armar un proceso que genere muchas cosas o que genere nuevas experiencias, pues para mí es mucho más importante que tener una obra que esté como perfectamente estudiada, ¿no? O perfectamente ejecutada, o no sé, ¿no? Como que tenga estos criterios que incluso creo que de pronto ya no aplican, ¿no? A lo que estoy buscando, a las experiencias que estamos buscando, bueno, con la gente con la que colaboro. Y por otro lado, pues creo que hay una oposición entre naturaleza y arte, ¿no? Como donde el concepto ya de naturaleza para mí es como yo me concibo como artista, como parte de un proceso natural que está teniendo una serie de entradas y está produciendo una serie de salidas como artista. Y yo también como humano pues tengo otras, ¿no? Y pues creo que en el otro lugar pues puede haber muchos artistas que conciban como el arte como una cosa exclusivamente humana. Y ahí pues yo creo que hay un presupuesto de que el humano está opuesto a la naturaleza. Y al menos desde mi propia posición, pues creo que es importante generar, aunque sea como desde, no sé, como desde mi práctica, desde lo limitado que puedo hacer, pues generar pequeños experiencias de algo donde ya no están separados, ¿no? Donde pues creo que es como que se va volviendo cada vez con la crisis climática, con las que estamos viviendo ahorita, pues es importante empezar a cambiar eso, ¿no? Porque pues llevamos muchos años, siglos, ¿no? Incluso pues oponiéndolas a la naturaleza, y de pronto la naturaleza empieza a reaccionar y decir, pues no estamos como totalmente separados, ¿no? Y bueno, pues les doy muchas gracias y cedo la palabra. Nada más, si alguien quiere ver la presentación con un poco más de detalle, pues ahí está la URL. Bueno. Muchas gracias, Diego, por tu intervención. Has hecho un muy buen resumen y yo creo que prácticamente has enunciado lo que podríamos llamar un manifiesto de la complejidad. Bueno, tenemos ya poco tiempo. Hay una pregunta específica para Axel, que es, ¿qué contacto has tenido con el arte generativo y cuál crees que sean sus limitaciones, así como posibilidades que nos otorga esta intersección del arte y la ciencia? Me encanta el arte generativo.
Creo que Diego, supongo, debe de conocer más que yo, pero creo que teóricamente es muy interesante como uno de los, esto fue también igual desde los 90 o antes, uno de los primeros intentos de usar la tecnología precisamente para descentralizar al autor, ¿no? Precisamente para tener pues para tener un elemento externo que haga que no sea nuestra mente consciente la que esté dirigiendo nuestro trabajo estético. Y aparte es muy sencillo, es muy sencillo de manejar y aparte ilustra muy bien precisamente el fenómeno de la complejidad emergente, en donde tú puedes empezar con algoritmos e instrucciones muy simples, dejarlo correr, aprender a dejar ir, literalmente, de la obra y luego ya dejar que la obra exista y que viva en sus propios términos. Por eso a mí me parece que teóricamente es el primer paso hacia pensar esta visión más compleja del arte. Ok, oye Diego, ¿podrías quitar el compartir pantalla para que nos podamos ver? Claro. Ahora, frente a lo que plantea Diego, también hay una idea, están preguntando que mucho de lo que planteas tiene que ver con la figura de Benjamin, y si la idea del colaborador se opone a la idea del autor. ¿Cómo verías esto? Creo que la idea del autor puede ser como demasiado estricta, ¿no? Demasiado cerrada, porque o sea, bueno, no sé, yo me concibo como, o sea, al fin de cuentas somos energía que viene del sol, que se ha organizado y que está produciendo cosas, ¿no? Y nosotros, pues como cada humano, pues creemos que somos, digamos, autónomos, somos libres, ¿no? Un poco pensando en Spinoza, pero en realidad, pues yo pienso que estamos más bien reaccionando a miles de estímulos, ¿no? Y quizá algunos tenemos como este privilegio de estar situados en un cuerpo y de poder firmar algo, pero siento que sí está como, sí puede como distorsionar, eso puede pensarse que es mucho más de lo que realmente es. Y creo que en la colaboración de pronto nos empieza a dar cuenta que ya hay tantos autores o hay tantas fuentes que quizá a veces no es tan pertinente, ¿no? Un concepto de autor, pienso yo. Yo creo que siempre se puede pensar en firmar, en que todos firmen, pero creo que por otro lado también puede ser más interesante revelar lo que hay detrás. Bueno, creo que el tema da para una discusión muy amplia, ¿no? Para ver hasta qué punto podemos generar una estética basada en la complejidad, basada en principios que vienen de la física, la filosofía. Creo que mucho de lo que plantea Diego al final tiene que ver con este proceso de integración de diferentes disciplinas. Pero bueno, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Le doy las gracias a Roberto Zenit, a Axel Barceló y a Diego Villaseñor por sus intervenciones, y le paso la estafeta a Eugenio Tiselli para que va a presentar ya la última parte de esta sesión del coloquio. Gracias a todos.